CPA 7768, laboro para el puesto bolsa de INSS. Es para mí un gran orgullo ser parte del Colegio de Contadores Públicos, un gran orgullo trabajar en auditoría interna. Me parece que todas las instituciones deberían de tener un auditor interno, porque eso da garantía de muchas cosas, da garantía de eficiencia de procesos, da garantía de seguimiento de mejores prácticas, de cumplimiento de objetivos y esa contribución tan importante que hace la auditoría interna a todo el país y al mundo en general. Esta semana es muy especial para todos nosotros y esperamos poderla disfrutar como nos lo merecemos. Un abrazo y mis mejores deseos a todos. Muy buenas tardes a todos ustedes, los que nos acompañan el día de hoy en esta charla del día. Bueno, en primera instancia teníamos ahí un comentario de un colega, Roberto, el cual realmente realza lo que es la importancia de la auditoría interna, ¿verdad? Y efectivamente, esta es una semana para nosotros, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Sergio Vargas Flores, soy miembro de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos. El día de hoy, como les estaba mencionando, tenemos la última charla, la cual, como todas las que hemos tenido hasta el día de hoy, han sido muy interesantes y esta no es la excepción. El tema que tenemos para hoy es las tendencias que están transformando nuestras auditorías internas y de la mano con la gestión de riesgos empresariales. Para dar esta charla tenemos el día de hoy a don Federico García Garbanzo, don Federico de la casa, es más, además actualmente es socio miembro del equipo de revisión de calidad de la firma KPMG. Entonces, sin atrasar más a don Federico, acá lo tenemos para que nos comente sobre este tema que les estaba mencionando y pueda estrenarse bastante con relación al mismo, ¿verdad? Don Federico, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Sergio. Muchas Gracias, gracias. Federico. La Bueno, pantalla es Sergio. suya. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, bueno, agradecer al Colegio de Contadores Públicos por la invitación. Como siempre, para mí es un placer ayudar al colegio en lo que esté en nuestras manos y devolverle un poquito al colegio y a la profesión de lo que pues uno ha recibido en la vida, ¿verdad? Gracias al colegio y todo lo que aprende uno en esta profesión y lo que puede aplicar en la vida, ¿verdad? En la carrera. Voy a ver a ver si logro compartir la presentación. Tal vez Sergio o Armando me confirman, por favor, si la ven. Sí, don Federico, ella la está proyectando. Ok, listo. Cuando el colegio me invitó a dar esta charla, pues me reuní con el equipo para ver, bueno, qué hacíamos, ¿verdad? Y en consenso, pues quisimos compartir un poco de qué es lo que vemos cuando damos nuestras asesorías con nuestros clientes, ¿verdad? ¿Cuáles son los comunes denominadores en las auditorías internas? No podemos dejar de hablar de la gestión de riesgos empresariales cuando hablamos de temas de auditoría interna, porque cada vez vemos que hay más convergencia, ¿verdad? En las actividades que ejecuta un auditor y las actividades que ejecuta, digamos que un gestor de riesgos empresariales, ¿verdad? O las empresas están migrando cada vez más a tener
unidades formales, ¿verdad? Tanto de auditoría interna como de gestión de riesgos. Y hay muchos temas comunes que se ven en el mercado relacionados con auditoría interna y con gestión de riesgos. Entonces quisimos compartir hoy un poco de esto. Le agradezco pues a todo el equipo que me ayudó a poner la presentación, todos los temas que quisimos traer en la presentación. A Sergio Calderón, que me ayuda muchísimo en los temas de auditoría interna, a Marcela Guillén y a Esteban, que son dos de nuestros supervisores que también nos ayudan en los temas de auditoría interna y gestión de riesgos y temas de forensic. Entonces a ellos tres muchísimas gracias por ayudarme con la presentación. Y bueno, se me olvidaba a todos pues desearles un feliz día del auditor, ¿verdad? El día del auditor fue ayer, 30 de septiembre. Y bueno, muchas felicitaciones a todos los colegas en su día. Somos un espécimen especial, ¿verdad? Y sumamente importante lo que hacemos para el desarrollo del país y el desarrollo de las empresas y los mercados de capitales y demás, ¿verdad? Y bueno, sin más, voy a entrar en materia ya. Vamos a ir hablando de lo que traía para ustedes. Lo primero que vamos a ver es un estudio que hizo KPMG con la revista Forbes Insight hace ya unos años, pero que ya nos estaban marcando de alguna otra manera cuáles eran las tendencias de la profesión de auditoría interna. El estudio se llama Audit 2025, por si lo quieren ubicar, el futuro es ahora. Y como les decía, este estudio fue en 2016, hace algunos años ya, pero como les digo, nos empezaba a marcar algunas de estas tendencias, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos decía este estudio en ese momento? Que bueno, hubo un aumento de un 27% en el número de ejecutivos que creen que el auditor del futuro necesita habilidades tecnológicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes? No sé si estarán de acuerdo con esta aseveración o lo que arrojó este estudio de KPMG y Forbes del 2016, ¿verdad? Ya se veía, y esto hace nada, hace 4 años, ¿verdad? Ya se veía una necesidad para que las auditorías internas empezaran a incorporar habilidades tecnológicas en su día a día. Y este fue un estudio que por ahí lo mencionamos en la presentación, que es un estudio que quería ver, precisamente quería comparar otro estudio que se había lanzado en el 2014 que se llamaba Auditoría 2020. ¿Verdad? Es interesante ver estos estudios porque pues era una visión de lo que hace años se esperaba que ocurriera ahorita en este momento que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, entonces definitivamente el tema de tecnología ya estaba sonando con muchísimo más fuerza y lógicamente hoy día no podemos hablar de auditoría interna o gestión de riesgos empresariales sin tecnología. Entonces esto es algo que vemos en aumento todos los años. Lo otro que mostraba este estudio es que decía que el número de ejecutivos que respondieron el estudio creían que, o un 25% más que en el estudio anterior, creían que los auditores tenían que ser más proactivos sobre la expansión del papel de la auditoría, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que significa todo esto, ¿verdad? Pero bueno, ya desde en esos tiempos ya se veía que los auditores tenían que ser todavía más proactivos y ponerse, creo yo, que como a la misma velocidad en la que estaban ocurriendo los cambios en el mundo y en el mundo de los negocios. De ese estudio, bueno, recopilamos algunos datos interesantes. El 80% de los encuestados cree que en su trabajo diario los auditores deberían utilizar muestras más grandes, ¿verdad? Y esto es algo que vemos hoy día, ¿verdad? Ya aquel tema del muestreo y que pudo haber sido un gran tema hace años cuando empezamos en esta profesión de cómo sacar las muestras y que fueran representativas y demás, creo que ya eso es cosa del pasado.
Ahora tenemos que prepararnos para hacer trabajos con muestreos más grandes o poblaciones completas, ¿verdad? Yo creo que ya deberíamos de estar en la capacidad de analizar poblaciones completas. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso en una sección que tengo ahí en mi presentación de Data Analytics en auditoría interna, ¿ok? Dice el 78% en ese momento, ¿verdad? El 78% creía que los auditores deberían utilizar tecnologías más sofisticadas para la recopilación y el análisis de datos. Entonces, bueno, ahorita podríamos preguntarnos cómo estamos hoy día, cómo estamos haciendo uso de las tecnologías, qué tecnologías tenemos en la función de auditoría interna y si realmente esas tecnologías nos están permitiendo responder a los retos que nos pide el mercado, las compañías, las partes interesadas de la organización. El 45% de los que respondieron considera que el alcance de la auditoría debe ampliarse para incluir los riesgos de fraude. Ojo con esto, ¿verdad? Y los procesos de gestión de riesgo de la organización. Un enfoque de análisis mejorado con respecto a los sistemas de TI y otros temas. Ya desde hace 4 años ya se pensaba que la auditoría interna debería ampliar sus capacidades para analizar los riesgos de fraude en la organización y no quedarnos estáticos con la auditoría tradicional de estudios periódicos, atendiendo un plan de trabajo estático, digamos que asociado a un análisis de riesgos una vez al año, etcétera, etcétera. Ya se le pide al auditor, y desde hace años ya se le venía pidiendo al auditor que se meta a hacer un análisis más profundo de cuáles son los riesgos de fraude en la organización. Perdón. Y los procesos de gestión de riesgos, ¿verdad? Por eso es que al inicio les decía, no podemos hablar solo de auditoría interna sin hablar de gestión de riesgos empresariales. Cada vez vemos más que estos temas se van concatenando. El 62% de los encuestados quieren que el auditor exprese un punto de vista claro sobre cuestiones críticas. Esto nos lleva a algo que ahorita más adelante traigo ahí en la presentación y voy a mencionar, es el tema de las auditorías ágiles, ¿verdad? Y cuál es ese concepto de auditorías ágiles, que son auditorías pues, más rápidas, enfocados en los temas críticos y con una reportería más oportuna, entre otras cosas. Ahorita lo vamos a mencionar. Pero definitivamente es un asunto que las compañías nos están demandando, ¿verdad? Que los auditores expresemos nuestro punto de vista claro y sobre las cuestiones más críticas de la organización. Y para esto, pues debemos apoyarnos en ciertas herramientas. Ya como les mencionaba, ahorita voy a mencionar lo de lo de auditoría ágil y vamos a mencionar también temas de tecnología y de data analytics para lograr esto. El 56% dice que desea aprovechar los datos y el análisis para obtener información procesable, ¿verdad? Ahora, como les decía, les repito, y creo que me van a escuchar durante toda la charla hablar de esto, pero cuando hablemos de Data Analytics, esto tiene dos componentes, ¿verdad? La data y los analytics. Y bueno, cada vez más vemos cómo las organizaciones deben prestar atención al manejo de sus datos. ¿Para qué? Para que con los datos podamos utilizar analíticos para empezar a hacer análisis, ya sea descriptivos o prescriptivos o predictivos con la información. Y si la organización no tiene buenos datos, pues que de una sola vez empiece a ver cómo hace para administrar esos datos y lograr tener mejores datos para la toma de decisiones. Entonces los auditores en esto juegan un papel relevante, precisamente por la visión que tienen de la organización, ¿verdad? Y por donde están posicionados, pueden ver a toda la organización y pueden ver qué está haciendo la organización para gestionar sus datos. Y si el auditor piensa que la gestión de datos de la organización no está alineada con la estrategia organizacional, pues levantar la bandera y decirle a los tomadores de decisiones, a las partes interesadas, órganos de gobierno, bueno, pongámonos a trabajar sobre la gestión de datos, porque si no lo hacemos ahora,
dentro de unos años no vamos a tener datos para poder hacer los analíticos que queremos. Entonces, si no los tenemos hoy, tenemos que empezar a trabajar ya en construir los datos, ¿verdad? Normalmente los algoritmos de análisis de datos que podemos empezar con análisis descriptivos y irnos moviendo, como les digo, a análisis más robustos, prescriptivos o predictivos, siempre van a requerir poblaciones con un cierto historial o, ¿verdad?, con un cierto horizonte de datos. No podemos hacer modelos con muy pocos datos, eso no nos va a servir para nada. Entonces, el tema de datos creo que es un tema súper importante que las compañías empiecen, si no es que ya empezaron, a tener una buena gestión de datos. Pues otro de los temas es el 65% de los encuestados cree que las auditorías deberían ayudar a evaluar los riesgos y prácticas de gestión de riesgos. Y más adelante traigo por ahí un diagrama del Instituto de Auditores donde dice, bueno, ¿dónde tiene que meterse un auditor interno en la gestión de riesgos empresariales? Donde no tiene que meterse, donde se puede meter con algunas reservas y donde sí debería y cuál debería ser el papel del auditor interno en la gestión de riesgos empresariales. Pero creo que esto es un denominador común en el mercado. Debe haber mayor convergencia entre lo que hace la gestión de riesgos empresariales y la auditoría interna. Creo que hay un paradigma que romper por ahí, que es que los auditores internos son los que evalúan el control interno y gestionan los riesgos y levantan las banderas a los órganos de gobierno de la entidad, y yo creo que eso es falso, ¿verdad? Ya nos hemos ido moviendo a un esquema en donde está mejor dibujado pues cuáles son los roles y responsabilidades de las diferentes líneas de defensa, que ahorita lo vamos a repasar también un poco esto. Y entre más las compañías inviertan en unidades de riesgo y podamos ir separando las responsabilidades de las primeras líneas de defensa con la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa, pues va a estar mejor blindada la organización para proteger el valor, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que quiere todo esto, ¿verdad? Proteger el valor de la organización y que perdure en el tiempo. Bueno, ¿qué más decía este estudio? Que el 52% de los encuestados busca una visión de los riesgos con tendencia a futuro, súper importante hoy día, ¿verdad? Que el mundo es tan cambiante, pues lo que queremos es precisamente que todos los insumos y todo lo que hacemos nos sirva para identificar riesgos emergentes en la organización, ¿ok? Y el 48% busca una visión de datos con tendencia a futuro. Es decir, no es solo ver para atrás, a ver qué pasó, a ver si encontramos transacciones que se salgan de un parámetro predeterminado. Creo que eso es una parte importante de esto, pero también los auditores, gestores de riesgos, estamos llamados a ver hacia adelante. O sea, que los datos nos permitan ver hacia adelante para ver qué es lo que nos están prediciendo los datos que va a suceder, y de esta manera poder tomar acciones para modificar el comportamiento esperado de las cosas, de los procesos, de la gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que esto es una tendencia que vamos a ver, que está muy marcada ahorita, pero que vamos a ver todavía más marcada en el futuro, ¿verdad? Que es hacer análisis prospectivos o predictivos, etc. Un par de mensajes adicionales que nos traía este estudio, que ya les digo, era un poquito viejito, pero súper interesante ver qué se pensaba o qué se pensaba en ese momento que iba a suceder por ahí del 2025, y la verdad es que ya estamos casi que viviendo todo esto. Dice que los auditores futuros deben tener las siguientes habilidades. 67% pensaban que los auditores tenían que tener habilidades en tecnología. Muy, muy importante, ya lo hemos hablado, ¿verdad? El auditor interno o el departamento de auditoría interno o la gestión de riesgos que no tenga habilidades en tecnología está muerta, ¿verdad? Casi que predestinada a morir, a desaparecer. Es sumamente importante habilidades de comunicación,
pensamiento crítico, habilidades de juicio, muy importante, habilidades de investigación financiera, que esto se ha vuelto sumamente relevante hoy día, ¿verdad? Los temas de investigación, vemos muchos departamentos de auditoría interna que no tienen esas capacidades para realizar investigaciones, y las investigaciones financieras, pues la verdad es que son de las cosas más complejas que existen, ¿verdad? Lograr con información de la organización, de los procesos y demás, lograr determinar si al final de cuentas un fraude ocurrió o no ocurrió, ¿verdad? Si se descarta o se confirma la existencia del fraude. Y para esto se requiere, además de pensamiento crítico, habilidad de juicio, pues conocimientos en investigaciones, ¿verdad? Y la capacidad para trabajar a través de silos. ¿Qué es esto? Bueno, cada vez vemos que las compañías están más integradas y pues ya no podemos seguir haciendo aquellas auditorías de un proceso en específico o de una unidad. Tenemos que buscar hacer auditorías más integrales, apoyados lógicamente en la tecnología, en nuevas habilidades, etcétera, etcétera, que ya lo hemos mencionado. Y los mayores desafíos que se mencionaban en aquel momento y que creo que están muy vigentes todavía es el cambiante ambiente regulatorio en el que estamos viviendo. Constantemente estamos viendo nuevas regulaciones, ya sea en temas fiscales, en temas legales, en temas de normas contables, ¿verdad? Entonces el ambiente regulatorio está cambiando muchísimo. Lógicamente tenemos una presión muy grande para cuidar los presupuestos de los departamentos de auditoría interna y de riesgos. Y temas de seguridad de datos, ¿verdad? Es súper importante, cada vez estamos más vulnerables a que tengamos incidentes que nos hagan de alguna otra manera perder datos, o que gente no autorizada tenga acceso a nuestros datos o a los datos de la organización, que es pues uno de los activos más importantes que tienen las organizaciones. Entonces el tema de seguridad de datos está creciendo exponencialmente. Creo que eso ya lo sabemos. El ambiente litigante, que se ha vuelto cada vez más complejo. Lógicamente los desarrollos de carrera en las organizaciones y las destrezas que tienen y que tenemos los auditores y que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Algunos todavía vamos un poquito atrás en temas de tecnología, entonces pues esto definitivamente es un gran desafío para los auditores, ¿verdad? Algunos insights que serían valiosos de recibir de una auditoría, ¿verdad? Que eso es, digamos, las partes interesadas, qué es lo que esperan de los auditores. Evaluar los riesgos y prácticas de gestión de riesgos. Vean, por eso es que no podemos hablar de esto de manera separada. La visión de los riesgos con tendencia a futuro. Visión de datos, el liderazgo proactivo para el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento regulatorio, y una mayor comprensión en áreas no cubiertas actualmente por la auditoría. Y pues lógicamente lo que nos están pidiendo es hacer más con menos. Y para poder hacer más con menos necesitamos metodologías ágiles, más tecnología, aprovechar los datos de la organización, tener una convergencia de las actividades que se están desarrollando en el área de gestión de riesgos, o promover que se forme una unidad de gestión de riesgos, es que no la hay en la organización, pero para trabajar todos de manera conjunta y ir dividiendo las responsabilidades. Pues son algunas de las cosas, de los denominadores comunes de lo que vemos en el mercado hoy día y lo que nos dicen algunos estudios, ¿verdad? Como este que les estamos presentando. Queríamos contrastar un poco esto con lo que hicimos. Es el estudio que les presenté anteriormente, era un estudio de KPMG Internacional con Forbes, y localmente quisimos hacer algo similar. ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces nos unimos el Instituto de Auditores Internos con KPMG para hacer el primer pulso de la profesión de auditoría interna, y lo logramos en 2019. ¿Y qué nos arrojó ese pulso de la profesión? Vean qué interesante, pues, algunos puntos altos. Bueno, ya el 80% nos dice ese pulso de la profesión
en Costa Rica, el 80% dispone de una misión, manuales de procedimientos, plan estratégico, todo eso súper bien. Ahora vea qué porcentaje tan bajo. Dice que el 36%, un porcentaje muy, muy bajo de los que respondieron, opinaban que se utilizaba intensamente la tecnología en todas las fases de la auditoría. Un porcentaje muy bajo. O sea, vean cómo hay espacio todavía para que los auditores internos utilicen más la tecnología en sus funciones, precisamente para dar mayor valor agregado a la organización. Pero perdón, se me olvidó mencionar, el Pulso de la Profesión 2019 fue un estudio enfocado a las áreas de auditoría interna. Es decir, los que respondieron fueron los mismos auditores internos. Ahorita, en 2020, estamos desarrollando el segundo Pulso de la Profesión, en donde queremos ver la visión de los órganos de gobierno, de lo que están haciendo las auditorías internas, ¿verdad? Entonces, esto que estamos viendo ahorita es la misma opinión que tienen los auditores de su función, ¿verdad? Dice entonces, siguiendo, el 60% casi no subcontrata ningún tipo de ayuda adicional para el departamento, mucho es desarrollado internamente. El 59% carece de indicadores de desempeño, algo que nos llamó poderosamente la atención, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener una auditoría interna eficaz y eficiente si no tenemos indicadores de desempeño, ¿verdad? Esto nos llamó poderosamente la atención en el estudio del año pasado. El 36% considera que los planes estratégicos de auditoría interna están completamente vinculados con la estrategia corporativa, y esto es uno de los temas en los que estamos fallando, en los que más estamos fallando en Costa Rica. Y creo que es por el nivel de madurez que estamos poco a poco obteniendo en estos temas. Vean que solamente el 36% considera que los planes de auditoría interna están vinculados con la estrategia corporativa. ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué es que los planes de auditoría no están vinculados con la estrategia corporativa, verdad? ¿Por qué es que nos cuesta tanto esto? Si al final de cuentas el plan de auditoría tiene que responder a los principales riesgos empresariales, y los riesgos empresariales, lógicamente, son aquellos obstáculos que podemos tener para el logro de nuestros objetivos estratégicos, ¿verdad? Entonces, esto tiene que estar concatenado, ¿verdad? La definición de la estrategia, que de ahí salen los objetivos estratégicos. A partir de esos objetivos estratégicos salen nuestros riesgos empresariales, presentes y futuros o emergentes, y a partir de ahí tiene que desarrollarse el plan de auditoría. Pero aparentemente los auditores internos lo que estamos haciendo, y me incluyo, es desarrollar planes de auditoría con lo que nosotros creemos que son los riesgos de la organización, y nos falta vincular precisamente ese análisis con la estrategia organizacional. ¿Ok? Y eso es algo que todavía estamos, siento yo que muy en pañales o adolescentes de estos temas. Muy bien. La auditoría interna le reporta directamente a la junta directiva. Bueno, en eso no hay problema, 71% de los casos, o a través de un comité de auditoría, 20%. Entonces, este tema, digamos, de la independencia de la auditoría interna no es un tema en el mercado. Creo que ya es tema superado, ¿verdad? Ya no encontramos muy frecuentemente esos auditores internos o, no sé, tipo contralores que le reportaban a un gerente financiero o a un gerente general. Ya eso es es menos frecuente, ¿ok? Y esta estadística sí es un poco preocupante. Dice que el 60% de los auditores reciben menos de 40 horas de capacitación al año, ¿verdad? Carece de certificaciones, y 3 de cada 10 no dispone de alguna especialización. Entonces, pues, ¿cómo vamos a lograr que sean auditorías que generen valor, que se apoyen en nuevas tecnologías, en nuevas metodologías de trabajo, si no recibimos capacitación? Pues lógicamente seguimos haciendo las cosas de la misma manera como lo hemos venido haciendo y como nos han enseñado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto creo que es preocupante, creo yo, ¿verdad? Y creo que es algo que las compañías y los mismos auditores deben tomar en cuenta, ¿verdad? De cómo estamos capacitando a nuestra gente para prepararnos para los desafíos del futuro, ¿verdad? O los desafíos actuales.
actuales de las organizaciones. Otros de los resultados de este pulso del 2019 dice que las técnicas de auditoría continua todavía experimentan un uso poco extendido. Solo el 42% de los entrevistados dice que ya están haciendo algo al respecto de auditorías continuas. Muy bajo, ¿verdad? El porcentaje. Deberíamos de ponernos una meta de lograr que el 80-90% en los próximos 2-3 años ya tengan en sus procesos pues, auditorías continuas, metodologías de auditorías continuas, ¿verdad? El uso de las herramientas tecnológicas siguen siendo un punto de mejora. Solo el 47% de los consultados expresó darles un uso limitado e incluso un 15% mencionó que no utiliza del todo herramientas tecnológicas en sus procesos, ¿verdad? Esto es un poco alarmante, ¿verdad? El uso de técnicas de análisis de datos no se encuentra posicionado en las organizaciones. Solo el 11% de los entrevistados manifiesta su uso en toda la empresa, o sea, no es un tema propio de los auditores internos. Vemos que pues hay organizaciones que todavía no le entraron al tema de datos y analíticos, ¿verdad? Dice que el 60% de los encuestados el año pasado señala que solo se utiliza de una manera reducida en algunos departamentos, en casos aislados, y un 30% expresa no utilizarla del todo o no conocer su uso, ¿verdad? Esto es realmente preocupante, ¿verdad? Si estamos en un mundo en donde pues los datos son de los principales activos, ¿verdad? El que tenga los datos va a ser el dueño del mercado o el mayor competidor en el mercado, ¿verdad? El que tenga buenos datos y buenas capacidades para analizar los datos. Y 55% de los consultados respondieron que no utilizan técnicas de análisis de datos y el 72% de los que reportan emplear estas técnicas utilizan herramientas que presentan pues serias limitaciones en el manejo de altos volúmenes de datos, ¿verdad? Sí hay en el mercado pues algunas herramientas que sirven históricamente, desde hace muchísimos años, algunas herramientas que nos permiten hacer análisis de datos. Sin embargo, algunas de esas herramientas tienen digamos que un poder de procesamiento un poco limitado. Ya hay algunas herramientas en el mercado que nos permiten hacer un uso, digamos que más eficiente de los datos, ¿verdad? De analizar poblaciones muchísimo mayores, con mayor cantidad de datos, ya sea pues, datos estructurados o no estructurados, convertirlos en un periodo razonable o bastante corto de tiempo para tomar decisiones y gestionar los riesgos y ver si hay transacciones que se salen de un parámetro predeterminado, preestablecido en 100% de la población, en varios meses, años, etcétera, ¿verdad? Creo que ya hay herramientas que nos permiten hacer esto de una manera eficiente y efectiva y bueno, las organizaciones como que todavía están en ese proceso de definir cómo le van a entrar al tema de los analíticos, ¿verdad? Y esto, como les decía anteriormente, tiene dos componentes, datos y analíticos. No hacemos nada con tener analíticos súper robustos si tenemos datos pésimos y no hacemos nada teniendo datos súper buenos si no tenemos analíticos con qué moverlos, ¿verdad? Ok. Eso nos decía el panorama de auditoría interna 2019, el panorama de la auditoría interna 2020 que está en proceso, ¿verdad? Esto que vamos a ver ahorita, bueno, están teniendo la primicia ustedes porque yo lo voy a presentar en el Congreso de Auditores Internos en un par de semanas. Ya el pulso 2020 se cerró y estamos en el proceso de depuración del informe. Y bueno, los resultados del pulso 2020 son lógicamente muy consistentes con lo que hemos visto en los estudios internacionales, con el pulso del 2019 y de lo que estamos viendo en el mercado, ¿verdad? Los temas son muy comunes. El pulso 2020 se diseñó para que los auditores le pidieran a los órganos de gobernanza, a las juntas directivas, al comité de auditoría, etcétera, que respondieran la encuesta para ver su percepción de lo que estaba haciendo la auditoría interna, ¿verdad? Y esto nos va a permitir contrastar con el pulso del 2019, que era
lo que pensaban las auditorías internas de su gestión, ¿verdad? Para comparar lo que pensaba el auditor con lo que piensa pues, el jerarca a quien reporta, que es junta directiva, comités y demás. Algunos puntos fuertes de este estudio, ¿verdad? El 78% está de acuerdo en que la auditoría interna remite al órgano de dirección al menos anualmente un informe de labores que contiene el cumplimiento del plan de trabajo. Eso pues, no es un tema. O sea, parece que sí se está cumpliendo esto, ¿verdad? Este requisito indispensable de que los auditores le informen al órgano de gobierno de sus funciones, de cómo cumplieron el plan de trabajo, etcétera, etcétera. El 70% está de acuerdo con que la auditoría interna mantiene una comunicación fluida con los órganos de dirección y atiende solicitudes de trabajos especiales, ¿verdad? Estos son puntos fuertes de los auditores. 68% está de acuerdo en que la auditoría evalúa áreas o temas significativos y relevantes para la organización y coherentes con los objetivos de la organización, ¿verdad? Entonces, vean cómo los auditores piensan que todavía su plan su plan de auditoría no está alineado con el plan estratégico organizacional y podemos dar fe de esto en las asesorías que damos en el mercado. Todavía eso ha costado, ¿verdad? Esa vinculación. Pero los mismos órganos de dirección consideran que los auditores evalúan las áreas críticas de la organización, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tenemos buen juicio, ¿verdad? Cuando seleccionamos las áreas que queremos revisar, ¿verdad? Eso no lo hemos perdido y creo que nunca lo perderemos los auditores. El buen juicio, ¿verdad? El buen tino para analizar las áreas críticas y los procesos críticos más relevantes de la organización. Muy bien, el 67% dicen que o están de acuerdo con que los funcionarios de auditoría interna muestran independencia y objetividad en el desarrollo de sus actividades, lo cual es sumamente importante. Es uno de los puntos altos de todo esto, ¿verdad? Que los auditores nos mantengamos siempre independientes y objetivos en todo momento. El 63% está de acuerdo en que los funcionarios de auditoría interna muestran conocimientos, aptitudes y competencias adecuadas, ¿verdad? A pesar de que lo que veíamos antes, de que tenemos poca capacitación, aparentemente en el año, menos de 40 horas anuales, tenemos buenos conocimientos, aptitudes. Me parece a mí que el tema de capacitación lo que va a venir es a mejorar la función de auditoría interna, a ser más eficientes, a hacer más con menos y bueno, incorporar nuevas metodologías a nuestro diario vivir, ¿verdad? El 62% dice que está de acuerdo en que la auditoría interna brinda servicios de calidad, objetivos y oportunos. Dice que el 61% dice que está de acuerdo en que la auditoría interna constituye un apoyo efectivo a los órganos de dirección, o sea, los órganos de dirección se sienten apoyados por los auditores internos, lo cual es súper bueno. Dicen que los auditores internos agregan valor a la organización y dice que el 52%, digamos que ya esto ya es entre un punto fuerte y débil, es como un punto medio, dice el 52% únicamente, o sea, que pasó raspando, dice que están evaluando adecuadamente el diseño y la efectividad del sistema de control interno de la organización. Y aquí creo que hay un poquito de tela que cortar, ¿verdad? Todavía seguimos pensando que los auditores son los que tienen que probar el control interno de la organización. Y aquí hay, digamos que modelos de modelos. O sea, la primera línea de defensa tiene su responsabilidad con respecto a probar los controles de los cuales son dueños, ¿verdad? Como dueños de los procesos. La segunda línea de defensa, si es que existe en la organización, tiene una responsabilidad fuerte sobre probar el control interno de la organización. No necesariamente la está cumpliendo en lo que vemos en el mercado. No todas las segundas líneas de defensa están probando el control interno. Y lo que seguimos creyendo es que el auditor interno tiene que probar el control interno de la organización. Y creo que la profesión y el mundo se está moviendo en otra dirección, en donde el auditor
interno sea más estratégico, de ayudar a la organización a ver riesgos emergentes, entre otras cosas, y apoyarse en esta estructura de segunda y primera línea de defensa para evaluar la efectividad del sistema de control interno. Pero bueno, el 52% de los encuestados en el 2020 opinan que se está haciendo bien el tema de pruebas de control interno. Y puntos débiles, ¿verdad? ¿Dónde debemos mejorar? Dice que el 68% manifiesta parcialmente de acuerdo o en desacuerdo en que la auditoría interna ofrece servicios innovadores mediante el uso de Data Analytics, técnicas de auditoría continua y enfoques de auditoría ágil. El 68% de los encuestados, ¿verdad? Entonces, definitivamente, seguimos teniendo una tarea por hacer en el tema de uso de Data Analytics, auditoría continua y enfoques de auditoría ágil, ¿verdad? El 54%, y de estos temas voy a hablar ahorita, en un ratito, precisamente de qué es lo que entendemos nosotros como técnicas de Data Analytics, auditoría continua y enfoque de auditoría ágil. Ahorita vamos a ahondar en eso. El 54% considera que la auditoría interna debe mejorar en la evaluación de la efectividad de los procesos de gestión de riesgos de la organización. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Que más de la mitad de los que respondieron piensan que la auditoría interna debe hacer un trabajo diferente en cuanto a la evaluación de la gestión de los riesgos empresariales. El 52% considera que la auditoría interna debe mejorar la comunicación de riesgos emergentes, ¿verdad? O sea, los mismos órganos de gobierno de la entidad le están pidiendo a los auditores, ayúdenme a identificar estos riesgos emergentes, ¿verdad? Y de qué se trata, cómo podemos mejorar su administración, su identificación, su gestión, etcétera. Nuevos modelos de negocio, nuevas regulaciones y otros asuntos propios del sector, ¿verdad? Entonces creo que lo que nos están diciendo los órganos de gobierno es queremos ver auditores más asesores, ¿verdad? Y no tanto revisores, ¿verdad? Claramente. Dice el 50% está de acuerdo en que la auditoría interna emite informes y comunicaciones de resultados claros y oportunos, ¿verdad? Solo el 50%, o sea, 1 de cada 2 entrevistados piensa que la auditoría emite informes claros y oportunos, ¿verdad? Entonces creo que hay un espacio para mejorar en un enfoque de auditoría ágil, la oportunidad de los estudios, ¿verdad? Y definitivamente la claridad con la que estamos transmitiendo los mensajes a los encargados de gobierno de la entidad. Y esto lo podemos mejorar definitivamente con el uso de técnicas de auditoría continua, Data Analytics y auditoría ágil, definitivamente. El 48% considera que los funcionarios de auditoría interna deben mejorar en su actualización con los cambios en el entorno de negocios, la industria y los asuntos regulatorios relevantes. Entonces, bueno, creo que aquí hay una gran tarea por hacer entre ese balance que tenemos entre el presupuesto, los recortes presupuestarios y la actualización, ¿verdad? Con los cambios en el entorno de negocios, en las industrias, en la tecnología, en los cambios de los modelos de negocio, los cambios demográficos, la manera de hacer negocios en general está cambiando. Y los asuntos regulatorios son cada vez más complejos, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos una tarea ahí de hacer ese balance, de usar bien los recursos para que nuestros grupos de trabajo estén bien actualizados en todos estos temas tan relevantes. Solo el 47% está de acuerdo en que la presencia regular del auditor interno en la junta directiva y sus respectivos comités brinda un enfoque estratégico y efectivo de la función de auditoría interna. Creo que volvemos al mismo tema, de que nos están pidiendo que seamos una función más de asesoría y no tan revisora, policíaca o de aseguramiento, que no podemos descuidar eso definitivamente,
pero creo que sí tenemos que hacer un balance entre nuestras actividades de aseguramiento y nuestras actividades de asesoría o asesoramiento. Y esto solo lo podemos usar aumentando la tecnología, ¿verdad? Porque seríamos muy ingenuos si en estos tiempos pensamos que nos van a dar más recursos para dedicarle más tiempo a la asesoría, ¿verdad? Definitivamente tenemos que lograr mejorar la capacidad para resolver las actividades rutinarias de aseguramiento, para poder liberar un poco el tiempo y los recursos para las actividades de asesoramiento. ¿Okay? Y creo que este Pulso 2020 nos está diciendo claramente que esas son las exigencias y los mandatos de las juntas directivas o los consejos, etc. El 47% dice que la auditoría interna debe desempeñar un rol más activo en la identificación de los riesgos estratégicos de la organización. ¿Okay? Entonces, seguimos con el tema de gestión de riesgos y que los auditores ayuden en ese proceso. ¿Okay? Quizás, Armando, se me olvidó mencionar, quizás podemos recordarlo ahora a los que están siguiendo pues, la charla a través de Facebook Live, que por favor hagan sus preguntas y Armando pues me va a ayudar en algún momento a recopilar algunas de estas preguntas. Podemos dejar unas desde en medio de la charla y otras para el final, ¿verdad? Así que no sé, Armando, si hay alguna pregunta ahorita por Don ahí. Federico, tenemos un par de comentarios. Ok, No sé si se lo leo y si usted gusta completar el comentario también. por Dice favor. don Ricardo José Murillo, dice, en síntesis, los auditores del futuro, igual que los actuales, deben tener y desarrollar capacidades de aprender. Definitivamente, don Ricardo, definitivamente, ¿verdad? Tenemos que aprender para desarrollar estas habilidades que no tenemos. Y yo siento que las habilidades las que tenemos hoy y las que vamos a ir aprendiendo en el corto plazo, no nos van a servir en algunos pocos años, ¿verdad? Creo que el aprendizaje de nuevas habilidades, nuevas técnicas, ya es continuo, ¿verdad? Si dejamos de aprender, nos quedamos atrás y nos volvemos obsoletos súper rápido en este mundo tan cambiante. Perfecto, don Federico. Además tenemos por acá otro para aprovechar de doña Marianela Oviedo. Dice, creo que en muchas empresas la auditoría interna no se vincula con las estrategias porque la gerencia no involucra al auditor en temas de junta directiva, reuniones gerenciales, estrategia y no se permite que el auditor sea un asesor. Sí, y yo creo, Marianela, muchas gracias por el comentario también, que yo creo que es un gran reto para el auditor, ¿verdad? Ganarse ese puesto. Si no lo tiene, si no tiene el puesto en la junta directiva o en el consejo de administración, tiene que ganárselo de alguna manera, porque es fundamental que un auditor y su plan de trabajo y su plan estratégico esté alineado con las estrategias organizacionales. Y es lo que nos dicen los órganos de gobierno, los encargados de gobierno de las entidades en estos pulsos, ¿verdad? Que ellos esperan del auditor una participación más de asesor, ¿verdad? Lógicamente el auditor no puede perder su rol como asegurador, ¿verdad? Porque precisamente está ahí como tercera línea de defensa, de alguna u otra manera asegurando de que por lo menos la gestión de los riesgos más relevantes de la organización está funcionando bien. Y pues lógicamente está llamado a realizar investigaciones ya desde la perspectiva de respuesta ante incidentes irregulares. Y entonces, bueno, también tiene un rol en la parte de prevención, que ahí es donde empezamos a ser más asesores, ¿verdad? Y creo yo que los órganos de gobierno, los encargados de gobierno de las entidades, lo van a agradecer, ¿verdad? Y cada vez que usted traiga a la mesa algo que le llame la atención,
al presidente de la junta directiva, del consejo, etcétera, y que diga, esta persona me sirve que esté sentada aquí porque no solo viene a golpearme, a decirme lo malo, sino que también viene a ayudarme. Entonces, es más fácil que el presidente del consejo pues quiera tener al auditor ahí sentado. Y es más fácil para el auditor, lógicamente, vincular su plan estratégico, o sea, su plan de auditoría, con la estrategia organizacional. Y entonces se vuelve más relevante para la organización. Entonces, creo que si no lo tiene ya, tiene que trabajar para lograrlo. De todas maneras, el auditor tiene que entender el tema de las partes interesadas, ¿verdad? ¿Quién es su cliente fundamental? ¿A quién se le debe? Pues a la junta directiva y al consejo, ¿verdad? Entonces, si el auditor siente que hay roces con el gerente y que por eso se le está obstaculizando llegar al consejo, debería de tener una reunión con los miembros del consejo y decirles, vean, señores, yo trabajo aquí para ustedes, ¿verdad? O de la junta directiva. Yo trabajo aquí para ustedes para cuidarles sus espaldas, ¿verdad? Y bueno, definitivamente lograr ganarse ese puesto ahí, y eso pues va a generar muchísimo más valor en lo que hace la auditoría y a nivel personal, ¿verdad? Ok. Don Federico, tenemos un par más, un comentario y una consulta, pero no sé si usted gusta avanzar y hacemos otro espacio o le leo los comentarios. Sí, sí, adelante. Si quiere hacemos uno más, Ok, Armando, hagamos uno más y después avanzo porque creo que tengo ahí un par de temitas y andamos como cortos de tiempo, y al final podemos responder otros más. ¿Sí? ok, perfecto. Don Pedro Gutiérrez nos dice, ¿cómo hacer? Los jerarcas, al menos en las municipalidades, no tienen cultura de dotar de presupuesto a las auditorías internas para que logren innovarse, adquiriendo nueva tecnología como software, hardware, en razón de ello. En razón de ello, no podemos hacer más de lo nuestro con los recursos ya asignados. Es una utopía el artículo 27 de la Ley General de Control Interno. La Contraloría es omisa a coayudar que esto se cumpla. Asimismo, el lineamiento RCCO 83-2018 de la misma Contraloría. Es una maravilla en cuanto a dotación de recursos, pero igual no se cumple. No, eso definitivamente es uno de los grandes retos en el sector público, en el sector municipal. Y volvemos al mismo tema. O sea, el auditor interno, ¿para quién trabaja? ¿Verdad? El auditor interno trabaja para el consejo y cubrir las espaldas del consejo, ¿verdad? Si ocurre una irregularidad a lo interno de la municipalidad, pues ¿quiénes son los responsables al final de cuentas? ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes son los mayores interesados en que la auditoría interna tenga suficientes recursos para hacer sus funciones? ¿Verdad? Pues, los miembros del consejo, ¿verdad? Y los representantes municipales, que al final de cuentas pueden tener una responsabilidad a nivel personal. Ahora, esto es fácil decirlo, ¿verdad? Es difícil lograrlo, pero yo creo que ahí es donde el auditor debe trabajar, hacer lobby, ¿verdad? Para convencer a los miembros del consejo para que lo doten de buenos recursos y hacer un uso eficiente de esos recursos, porque también hemos visto que se les da recursos a las auditorías y no lo invierten bien, ¿verdad? Entonces lo que nosotros recomendamos es que hagan un uso adecuado de los recursos que les dan, ¿verdad? Digamos, a través de presupuesto para mejoras en tecnología, para mejoras de algunas habilidades, para implementar metodologías ágiles, ya lo hemos hablado. Pero bueno, hacer un uso adecuado de esos recursos una vez que se los dan. Y aprender a implementar estas herramientas para lograr aumentar el valor que le da la auditoría a la organización. Entonces, como les decía, lo que hemos visto es que el auditor que es hábil en ganarse ese espacio y que vean el valor que ofrece a la organización como asesor y como asegurador, pues obtiene de vuelta mayores recursos, ¿verdad? Y son aquellas auditorías que usted las ve con buenas metodologías, que van adelante, etcétera, etcétera, pero primero fue porque se ganaron su lugar en la organización, ¿verdad? Entonces creo que es una relación ganar-ganar, ¿verdad? El auditor se enfoca en lo importante, se gana su lugar en el consejo
y después pues pide plata para mejorar, ¿verdad? Y después volver a entregar, etcétera, etcétera. O sea, eso es como un ciclo, eso es lo que vemos. Pero definitivamente sí es un gran reto y un desafío. Ok, entonces Armando, si quiere continuamos y ahorita hacemos otra sección de preguntas, ya nos está quedando un poquito corto el tiempo. Perfecto, don Federico, está bien. Muy bien, entonces, bueno, ya lo hemos hablado mucho. Definitivamente la auditoría interna y la gestión de gobierno, riesgo y cumplimiento tienen que estar concatenadas. Ahorita vemos mucho divorcio en estas áreas, todavía falta converger aún más. Y bueno, otra de las cosas es que justamente el Data Analytics, el RPA, el Machine Learning, ya cuando, o sea, vamos como poco a poco, ¿verdad? Si logramos resolver el Data Analytics, nos podemos mover al RPA, y si logramos resolver el RPA, nos podemos mover hacia el Machine Learning. No deberíamos de empezar por Machine Learning de primera. Pero lo cierto del caso es que estas inversiones en tecnología tienen que estar alineadas, ¿verdad? Tiene que haber definitivamente un matrimonio, en el buen sentido de la palabra, entre riesgo y auditoría interna, para que, pues si vamos a hacer una inversión en un buen sistema de tecnología, de GRC, pues que hagamos una inversión única para toda la organización y que nos ayude a administrar la función de auditoría interna, y que nos ayude a administrar los temas de gobernanza, de gestión de riesgos y de cumplimiento en una sola plataforma, ¿verdad? Y que el seguimiento de las tareas esté estandarizado, todos hablemos un mismo lenguaje, etcétera, etcétera. Eso por mencionar una, ¿verdad? Que es la inversión en tecnología y el alineamiento que tiene que haber entre esa inversión en tecnología en estas dos áreas de auditoría y riesgos. Pero hay muchas otras, ¿verdad? Vamos a mencionar una. Bueno, el inventario de riesgos ¿verdad? Ese proceso de identificar los riesgos en una organización, ¿están alineados o no están alineados? ¿Verdad? El inventario de riesgos que está manejando auditoría interna para hacer su plan de trabajo es el mismo inventario de riesgos que tiene la unidad de riesgos y sobre el cual está diseñando su plan de trabajo, ¿verdad? Y entonces, normalmente no son los mismos, ¿verdad? Entonces ahí hay también temas que tienen que alinearse y converger. Al final de cuentas, si la auditoría hizo un buen análisis de riesgos y riesgos hizo un análisis de riesgos más o menos, no quiere decir que los riesgos vayan a desaparecer o ser mejores unos que los otros. Los riesgos son los mismos, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que lograr es que el proceso de identificación y evaluación de los riesgos esté armonizado. ¿Para qué? Para que las funciones de la segunda línea de defensa le sirvan a la tercera línea de defensa y no se desgaste pidiendo más recursos porque tiene que hacer más pruebas y demás, sino que pues armonicen y administren mejor los recursos entre las diferentes líneas de defensa de la organización. Eso para mencionar otro, ¿verdad? Que son temas de tecnología, el proceso de gestión y evaluación de riesgos, entre otras cosas, ¿verdad? Pero lo que sí creemos es que tiene que haber una mayor vinculación. Bueno, ya conocemos el modelo de las 3 líneas de defensa que fue actualizado en el 2020 y ¿qué es lo que vemos en esto en el mercado? Con respecto al modelo de las 3 líneas de defensa, bueno, el Instituto de Auditores claramente ha establecido y cada vez ha separado más a la tercera línea de defensa de la dirección y ha dicho no, aquí los que tienen independencia son los auditores internos. Los gestores de riesgo no tienen independencia. Eso es lo que dice el Instituto de Auditores Internos. Ahora, hay otras maneras, ¿verdad? Por ejemplo, SUGEF en Costa Rica o el CONACYT ha dicho, no, la segunda línea de defensa también tiene independencia de la administración. ¿Qué es mejor o qué es peor? Pues no lo sabemos decir, no lo podemos decir a ciencia cierta. Creo que cada modelo tiene su pro y su contra. ¿Qué es lo que creemos? Que si la segunda línea de defensa
tiene mucha dependencia de la administración, pues hay un riesgo, ¿verdad? Lógicamente, la segunda línea de defensa debería estar monitoreando y probando los controles que mitigan de alguna manera o cómo gestiona la organización el riesgo, ¿verdad? Y si reportan a un gerente general y el gerente general tiene incidencia, por ejemplo, en la remuneración de la persona que tiene que reportar las deficiencias de control, por decir una cosa, pues pierde independencia. Entonces esas pruebas de controles pierden de alguna manera, podrían perder efectividad, ¿verdad? Entonces, si logramos de alguna manera separar un poquito la segunda línea de defensa de la gerencia y darle un poco de autonomía e independencia a través de un comité de riesgos que le reporte directamente a la junta directiva, que le quitemos al gerente general la capacidad de decidir sobre la remuneración del gestor de riesgos, por ejemplo. Entonces, digamos que podríamos lograr una mayor efectividad en las pruebas de los controles y en el monitoreo de los riesgos y demás. Hay que tratar de alguna manera de que el gerente general no tenga una injerencia tan fuerte en esta gestión de riesgos porque puede pues, tergiversar los resultados, definitivamente. O puede verse tentado alguien en modificar los resultados de la gestión de riesgos. ¿Ok? Básicamente eso es lo que quería hablar de este modelo de las 3 líneas de defensa. Repito, el Instituto de Auditores lo que ha dicho es, no, aquí los independientes somos los auditores internos, los gestores de riesgos no son independientes, pero bueno, ya se está viendo como ese balance y esa separación de la gestión de riesgos de la gerencia, ¿verdad? Y, lógicamente, una vinculación, una convergencia de las actividades en la organización. Y justamente es esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que andamos buscando? Que una planificación de actividades conjuntas entre la auditoría interna y la gestión de riesgos, pruebas de control coordinadas, acceso compartido a datos y resultados, el seguimiento conjunto de los riesgos y los controles y la evaluación de riesgos multipropósito, ¿verdad? O sea, lo que queremos es que todos estemos trabajando en armonía con un mismo inventario de riesgos, con una misma evaluación de riesgos, que sepamos cuáles son los riesgos que están descubiertos y que los planes de acción no están funcionando, que los controles no están funcionando, que tengamos un mismo sistema de reporteo al cual todos tengamos acceso. Y eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Que estas funciones se vayan integrando aún más. Ok. Esto pues ya creo que ya todos lo conocemos y un poco para repasar el rol de la auditoría interna sobre la gestión de riesgos, ¿verdad? Esto está claramente establecido en las normas sobre el desempeño del instituto. Dice: el director ejecutivo de auditoría debe establecer un plan basado en riesgos, ¿verdad? A fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna. Dichos planes deberán ser consistentes con la meta de la organización, ¿verdad? Ya eso es algo viejo, no estamos inventando el agua tibia. Para desarrollar un plan basado en riesgos, el director de auditoría interna primero debe consultar con la alta dirección y el consejo para entender las estrategias de la organización, los objetivos del negocio, los riesgos y los procesos de gestión de riesgos. Debe revisar y ajustar el plan cuando sea necesario como respuesta a los cambios en la organización y en los riesgos asociados. Esto no es nuevo, ¿verdad? Lo que vemos y por qué traemos esto aquí a esta charla precisamente es porque lo que vemos es a los órganos de dirección demandándole esto a los auditores, ¿verdad? No trabajen aislados, alineen su trabajo con la gestión de riesgos empresarial y bueno, y en algunas otras ocasiones vemos a los auditores diciéndole a los encargados de gobierno y a la misma administración: mire, establezca una gestión de riesgos empresariales con toda su formalidad, ¿verdad? Porque esto no puede recaer en mí. Entonces es un poco lo que vemos, ¿verdad?
tenemos que ir migrando hacia estos modelos más maduros de gestión de riesgos. Y al final de cuentas el beneficiado de todo esto va a ser la misma organización y las partes interesadas. El objetivo al final de cuentas es proteger el valor de las organizaciones y procurar que ese valor aumente con el tiempo y que prevalezca en el tiempo la organización. Entonces el mayor beneficiado va a ser las partes interesadas o los stakeholders de la organización. Este diagrama es un diagrama del instituto que me gusta muchísimo, que lo que dice es, bueno, hasta dónde tiene que meterse la auditoría interna en la gestión de riesgos, ¿verdad? Y lógicamente se va a mover del área roja al área verde, o sea, de donde no debería meterse a donde debería estar, conforme la organización va madurando en la gestión de riesgos, ¿verdad? Entonces el auditor se puede ir moviendo hacia lo que le corresponde, ¿ok? ¿Qué debería de hacer el auditor? Debería de proporcionar aseguramiento sobre los procesos de gestión de riesgo. ¿Okay? No ejecutarlos, sino decir si están ejecutando adecuadamente para atender los riesgos empresariales. Proporcionar aseguramiento respecto a la evaluación correcta de los riesgos, evaluar el proceso de gestión de riesgos, evaluar la elaboración de los informes de los riesgos y revisar la gestión de riesgos. Vea que todo esto es, bueno, yo voy y evalúo cómo está realizando sus funciones la segunda línea de defensa y ahí es donde yo debería quedarme. Y yo debería, además de dar aseguramiento, dar asesoría sobre lo que están haciendo, ¿ok? ¿Dónde está en un área amarilla, verdad? Está cruzando la raya y apenas en donde, corriendo algunos riesgos, ¿verdad? ¿Dónde está, pero con algunas salvedades? Dice, ser facilitador en la identificación y evaluación de riesgos, asesorar a la dirección para responder a los riesgos, coordinar actividades de gestión de riesgos, elaborar informes consolidados de riesgos, y bueno, yo ese lo pondría rojo, ¿verdad? No debería estar haciendo informes de riesgos. Mantener y desarrollar el marco de gestión de riesgos, fatal, ¿verdad? Liderar la implementación de sistemas de gestión de riesgos y desarrollar la estrategia de gestión de riesgos. O sea, esos yo los pondría más rojos que amarillos, ¿verdad? Pero son, digamos que algunos roles que le están asignando a los auditores, más de que le corresponda al auditor hacerlo. ¿Ok? Y los que no debería hacer, definitivamente, definir el apetito de riesgo, imponer procesos de gestión de riesgos, asumir funciones ejecutivas en el aseguramiento de riesgos, tomar decisiones sobre respuesta a riesgos, implementar respuestas a riesgos en nombre de la dirección y responsabilidad sobre la gestión de riesgos, ¿verdad? Muchos cuando ven esto dicen, pucha, ¿verdad? Estoy más rojo que de lo que debería, ¿verdad? Voy a pasarme a lo amarillo y cuando estoy en lo amarillo digo, no, estoy haciendo cosas que no me corresponden, yo debería estar en el verde. Y esta es una buena herramienta para decirle precisamente a la junta directiva, vean, ustedes no tienen una buena gestión de riesgos, ¿verdad? Implementen una gestión de riesgos porque ustedes están asignándome funciones que a mí no me competen y no me corresponden, según las normas internacionales de la profesión de auditoría interna, ¿ok? Muy bien. Yo creo que esto es un poco ya el marco de gestión de riesgos empresarial que propone la firma KPMG y lo que evaluamos es la estrategia de riesgo y el apetito, el gobierno del riesgo, la cultura de riesgo, la evaluación y medición del riesgo, gestión del riesgo y monitoreo y reportes de riesgo, estadísticas y el uso de datos y tecnología en la gestión de riesgos. Bueno, con base en todos estos factores, determinamos un modelo de madurez en donde decimos, bueno, en estrategia, ¿de dónde estoy? Del 1 al 5, estoy en 3. En gobernanza, estoy en 5. En riesgo, en cultura de riesgo, en 4. Y así sucesivamente hasta que pues, saco una nota de mi gestión de riesgos. Bueno, en algunas organizaciones vemos que estamos en 1 en todos los aspectos. De repente estamos en 2, 3 en algunos aspectos. Hay organizaciones, sobre todo en el sector regulado, que sí se han movido muchísimo más hacia el 5 en varios aspectos, pero bueno, es un marco que nos permite, nos ayuda a identificar cuáles son las áreas a las que
queremos prestarle especial atención. De repente queremos llegar a ser 5 en alguno de estos temas, de repente que nos sentimos cómodos estando en 2 o en 3 en algún otro. Creo que este marco pues, nos sirve para tomar esas decisiones, ¿verdad? No podemos esperar, si no le hemos invertido a esto, no podemos esperar llegar del 1 al 5 en todos los aspectos en un año, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces, estos niveles de madurez nos permiten precisamente definir esas hojas de ruta de cómo queremos ir haciendo las cosas. Ya hablamos un poco de los datos y analíticos en auditoría interna. Definitivamente lo que queremos es aumentar la efectividad de las pruebas, tener mayor cobertura y tener más eficiencia. Y lo que queremos es definir un ciclo de auditoría interna basado en data. Como les decía hace un rato, esto es un tema de datos y analíticos. Si tenemos buenos datos, pero tenemos malos analíticos, no llegamos a ningún lado. Y si tenemos súper buenos analíticos, pero tenemos malos datos, tampoco llegamos a ningún lado. Entonces, la organización tiene que ir haciendo un análisis de estos dos componentes, ¿verdad? ¿Cómo estoy gestionando mis datos? ¿Los tengo o los tengo que construir? Y si los tengo que implementar tecnología para limpiarlos, para almacenarlos adecuadamente, para generar lagos de datos que me permitan accesarlos con los analíticos de una manera estandarizada, tener una única fuente de la verdad. Tengo controles de protección de datos o todo el mundo puede tocar datos en la organización. Todos esos son los marcos de gestión de datos. Y los analíticos es, bueno, ¿qué tengo, verdad? Tengo un Lamborghini ya listo para ser arrancado o tengo por ahí un bochito o sin ser sin menospreciar ninguna marca, o tengo alguito ahí que apenas se mueve, una bicicleta para mover ese montón de datos que estoy recogiendo y que estoy controlando. Pero bueno, ese es el tema de los analíticos. Y ¿cómo integramos esto en la auditoría interna? Entonces, bueno, de la auditoría interna, que es lo que más me interesa, mover a un esquema de auditoría continua y data analytics. Lógicamente lo que queremos son frutas bajas, ¿verdad? En donde tengamos datos bien estructurados y que se puedan mover con los analíticos que tenemos. Y de ahí nos movemos a algo más complejo, ¿verdad? Ya con datos no estructurados, con analíticos más avanzados, etcétera, etcétera. Y nos movemos a, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos algo descriptivo de lo que pasó en el pasado o queremos algo prospectivo o predictivo? ¿Verdad? Es un poco lo que andamos buscando con Data Analytics. ¿Qué queremos y qué andamos buscando? Nos están pidiendo hacer más con menos. Entonces, ¿cómo lo logramos? En donde las transacciones rutinarias se vuelvan el menor requerimiento de esfuerzo del Departamento de Auditoría Interna. Y las actividades no rutinarias de asesoramiento, de presencia en la junta directiva, de etcétera, etcétera. Lo no rutinario que genera más valor, que se convierta en el mayor esfuerzo de la auditoría interna. ¿Verdad? Eso es lo que andamos buscando. Y bueno, ¿qué tenemos en tendencias? Bueno, tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Analíticos de datos, tenemos tecnologías cognitivas que lo que hacen es ya pues analizar datos no estructurados, texto en un contrato, por ejemplo, firmado, que me ayude a encontrar relaciones de ese texto no estructurado para ver si está bien, si está mal, si están todas las cláusulas que tienen que estar o no, etcétera. Si hay algún riesgo en ese contrato. Ya para eso se necesita una tecnología un poquito más, más robusta, tecnología para convertir audio en texto, tecnología para identificar comportamientos del lenguaje, ¿verdad? Para identificar patrones de comportamiento. ¿Qué se me queda por ahí? Bueno, los temas de Data Discovery, que es precisamente tecnología para investigaciones y otra serie de cosas. Y lo que, como les decía hace un rato, lo que andamos buscando es primero lo descriptivo y después movernos a lo prospectivo, prescriptivo y predictivo, ¿verdad? Con todos los datos. Y entender si tenemos los datos o tenemos que buscarlos, tenemos datos de fuentes públicas o datos internos, estructurados, no estructurados, etc. Hay todo un mar en estos temas de capacidades analíticas, ¿verdad?
La auditoría ágil, más que una herramienta o cualquier otra cosa, es un concepto, creo yo, ¿verdad? Bueno, es una metodología, pero se basa en justamente vincular la estrategia, la tecnología de las personas en una sola metodología, un solo concepto, que lo que nos pide son entregas periódicas de resultados completos, ¿verdad? O sea, son auditorías ágiles, ¿verdad? Yo creo que el nombre es muy intuitivo, ¿verdad? Lo que se busca. Entonces, no es ese concepto en donde yo planeo un trabajo, consigo la información, me comunico con la administración, termino el trabajo, lo reviso, ¿verdad? Y ahí, como 6 meses después, ahí le entrego la información al encargado del área para que dé sus comentarios y por allá, la junta directiva 1 año después. No, lo que se busca es precisamente tener trabajos más cortos, bien definidos y con respuesta más rápida a la organización. Y lo que se busca es precisamente que hayan reuniones periódicas de revisión del trabajo, de los objetivos, de los entregables o de los resultados, etcétera, ¿verdad? Entonces son como, le llaman sprints, ¿verdad? Y eso es lo que se busca, ¿verdad? Pasarnos de un modelo tradicional en donde programábamos las auditorías, las ejecutábamos y reportábamos lo que hicimos ahí después ya con poca oportunidad, mucho detalle, difícil de entender y qué sé yo. Aquí lo que andamos buscando es agilidad, menos cosas, de mayor valor, más concreto y más rápido, ¿ok? Pues no voy a ahondar en esto porque tengo ahí un par de cosas más que quiero contar, que precisamente la gestión del riesgo de fraude, que lo que estamos viendo y a través de esos estudios nos lo confirma, de que las partes interesadas le están pidiendo la auditoría, métase más a analizar la gestión del riesgo de fraude de la organización. ¿Okay? Y bueno, ¿qué es el fraude? El fraude, acordémonos que es no solo la corrupción o cometer actos ilegales, está la preparación fraudulenta de información financiera, la apropiación indebida de activos y los actos ilegales y corrupción, ¿verdad? Entonces, la organización tiene que diseñar planes antifraude para cada tipo de fraude, dependiendo de los diferentes procesos, ¿verdad? El fraude en el área de compras es diferente o se puede presentar de manera diferente que en el área de operaciones o en el área de relaciones públicas o en el área de cumplimiento regulatorio, ¿verdad? Son diferentes tipos de fraude y por eso la organización tiene que diseñar planes y programas antifraudes para cada proceso en particular de acuerdo con el riesgo de fraude que está, al que está expuesto ese proceso. ¿Okay? Ya creo que ya no me dio tiempo, pero me quedan unos cuantos minutos. En el estudio que hizo KPMG con INCAE, esto fue el año pasado o el antepasado, determinamos ciertas cosas interesantes, ¿verdad? Esto fue una encuesta que corrimos a más de 1000 ejecutivos de toda Latinoamérica y dice que el 52%, preguntándole nosotros sobre eh, digamos que los mecanismos de respuesta ante el fraude y la corrupción, ¿verdad? O sea, ¿qué mecanismos tienen sus compañías para prevenir y detectar fraude en la organización? Dicen, no, el 52% han invertido en auditoría interna, el 51% dice que tienen auditoría de estados financieros y tan solo un 19% dice que tienen líneas éticas de denuncia, ¿verdad? Aun cuando a nivel mundial las líneas de denuncia son el método más efectivo para detectar fraude. Entonces, bueno, todavía en Latinoamérica pensamos que como tenemos una auditoría interna ya estamos bien con el tema de fraude y corrupción, ¿verdad? O porque tenemos una auditoría de estados financieros ya estamos bien con el tema de fraude y corrupción, lo cual es pues completamente erróneo. Entonces, los auditores internos están llamados a volver a sacudirse un poco y decirle, no, junta directiva, vea, yo no soy el llamado a establecer un programa antifraude, ¿verdad? La organización tiene que tener un programa antifraude en los diferentes componentes, en la primera, segunda, tercera línea de defensa. ¿Y por qué somos tan enfáticos con el tema del fraude? Es porque es un tema muy especializado, ¿verdad?
Pero bueno, la auditoría interna dice el 52% en este estudio que detecta los casos de corrupción, y ya vemos que a nivel internacional es otra la fuente que detecta los casos, que son las líneas de denuncia precisamente. Entonces, bueno, una vez estuvimos haciendo un trabajo en una organización y nos decía una persona, no, es que aquí nunca ha pasado un fraude. Y nosotros nos poníamos a pensar, bueno, ¿será que nunca ha pasado el fraude o nunca ha sido detectado, ¿verdad? Pero bueno, creo que aquí hay un tema por hacer, digamos, todavía tenemos tarea por hacer. Aquí hay otros estudios, lo hizo México este año, lo pueden buscar por ahí. Dice que cree que su empresa puede ser víctima de algún fraude, el 83% dijo sí, y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde hay más presiones, donde hay reducción de costos, que tenemos controles internos más débiles, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahí lo pueden buscar, es bien interesante los resultados de este trabajo que hizo KPMG en México. Ya para ir cerrando y para dejar un espacio para preguntas, no se nos puede olvidar que está muy reciente la ley 9699, que es la que establece responsabilidades a las personas jurídicas sobre actos ilegales, ¿verdad? Entonces, y las multas son súper altas, desde 1.000 hasta 10.000 salarios base, es decir, desde 4.000 hasta, perdón, desde 400 hasta 4.000 millones de colones, ¿verdad? Y esta pena se puede disminuir si la organización demuestra que tiene un programa antifraude. Es importante mencionar que las multas son aplicables a las personas jurídicas aun cuando la persona no haya podido ser individualizada. O sea, quién cometió el fraude o el soborno que no haya sido individualizado. Si se logra demostrar que hubo un soborno a un funcionario público, a un ente gubernamental, la empresa es responsable de ese acto con una multa súper alta, 404.000 millones de colones, ¿verdad? Pero bueno, esto es una ley muy reciente y el reglamento salió hace poco, ¿verdad? Y bueno, ya por último, no se nos puede olvidar, y es algo también que está muy caliente hoy día, que es el riesgo de terceros, ¿verdad? ¿Y quiénes son los terceros? Los joint ventures, consorcios, agentes, consultores, contratistas, proveedores, distribuidores. ¿Y qué estamos haciendo con esos terceros? Algunos temas que hay que recordar es, bueno, cómo afecta la continuidad de mi negocio, mi relación con los terceros, qué procesos tengo yo tercerizados, si estamos revisando periódicamente la relación con los terceros en términos contractuales, es decir, si le estoy pagando lo que nos comprometimos a que yo le pagara y él está entregando lo que se comprometió a entregar, si estamos haciendo revisiones periódicas de esto, si ya les he dicho, si la continuidad del negocio de un proveedor me afecta la continuidad de mi negocio, ¿verdad? O si la seguridad de la información de ese proveedor me afecta mi seguridad de la información. Esas son cosas que yo creo que tenemos que prestarle mayor atención. Y los temas de debida diligencia, ¿verdad? ¿Con quién me estoy asociando? Si de repente un proveedor o un agente que estoy utilizando tiene antecedentes judiciales y cosas de esas, pues es algo que debemos de prestarle atención. Y ya, ya con esto creo que voy a parar. Armando, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario ahí en Facebook Live. Don Federico, bueno, primero que todo, muchas gracias por la conferencia, ¿verdad? Y le voy a leer una consulta que tenemos por acá y un par de comentarios ya para ir terminando. Dice doña Ana María Sánchez, la auditoría interna, al ejercer un rol más activo en la identificación de riesgos de la organización, podría comprometer la independencia y caer en coadministrar. Sí, totalmente, ¿verdad? Y era ese diagrama de verde, amarillo y rojo que les mostré hace un rato. Totalmente, ¿verdad? O sea, el auditor es llamado, vamos a ver, si la organización todavía no ha avanzado en el tema de gestión de riesgos empresariales, pues se va a tener que mojar, porque el auditor interno está
se sienta en una posición privilegiada y conoce muy bien a la organización. Entonces en algún momento va a tener que mojarse y ayudar en la identificación de los riesgos, y, etcétera, no, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, pierde independencia totalmente. El auditor debería moverse al área verde, que el área verde es precisamente dar aseguramiento de que la gestión de riesgos está funcionando bien, pero la segunda línea de defensa tiene que estar constituida y bien organizada, con políticas, procedimientos, metodologías, informes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y claramente, y estoy totalmente de acuerdo con usted, entre más se meta el auditor, más autonomía e independencia pierde, ¿verdad? Y empieza a coadministrar. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que depende un poco del nivel de madurez de la organización. Al principio se va a tener que mojar un poquito más, pero la idea es que se vaya saliendo conforme pase el tiempo. Perfecto, don Federico. Ahora, para ir a nivel de conclusiones, creo que podríamos contestar los comentarios de doña Viviana Solano. Ella nos dice, primero que todo, ¿qué consejo nos daría para agregar valor como auditores y asesores ante la junta directiva? Y aunado a eso nos dice, en el caso de que una empresa tenga problemas de liquidez, ¿qué nos recomienda cómo hacer auditores y qué aportes de valor agregado podríamos tener? Ok, bueno, tal vez consejos para generar mayor valor a las organizaciones. Definitivamente hay que invertir en datos, ¿verdad? La compañía que no invierta en datos está destinada a morir. Es mi opinión, ¿verdad? Entonces, ahí creo que deberíamos de enfocarnos, ¿verdad? Cómo la organización está administrando sus datos, si ya los tiene, los está recolectando, cómo los está recolectando, cómo los está cuidando, etcétera, etcétera. Y qué capacidades está, en qué capacidades está invirtiendo para el análisis posterior de esos datos, ¿verdad? Y ahí necesitamos tecnología y habilidades y personas. Eso número uno. Metodologías ágiles, precisamente para generar reportes más oportunos y más enfocados en los riesgos relevantes y más claros y concisos a la organización. Eso va a ayudar muchísimo a generar valor, ¿verdad? Precisamente para que las decisiones se tomen más rápido. No puede ser que entreguemos un informe de auditoría un año después de que terminamos de hacer el trabajo. Eso pierde todo el sentido. Mucha capacitación en habilidades de comunicación, habilidades suaves, nuevas tecnologías. Creo que hay muchísimo en el mercado que podemos utilizar, pues tenemos que aprender cuáles son esas tecnologías que están ahí disponibles para nosotros. Invertir en sistemas, creo que nunca va a estar de más. Ya hay sistemas que ayudan a gestionar el riesgo empresarial de principio a fin, ¿verdad? De manera integrada. Entonces creo que ahí es donde deberíamos de ir trabajando. ¿Para qué? Para lograr meternos a cosas más estratégicas, ¿verdad? Para ayudarle a la organización a identificar los riesgos emergentes, aquellos riesgos. El problema no está en los riesgos identificados, ¿verdad? El problema está en los riesgos no identificados, que son los que nos pueden reventar. Entonces meternos en esa parte, ¿verdad? De asesoría y lograr resolver la parte de aseguramiento, pues con más tecnología, con gente más capacitada para que entreguemos resultados más rápido. Y la otra pregunta era respecto a problemas de liquidez. Yo creo que, bueno, hay expertos que pueden ayudarnos en este tema. Me parece que hay que hacer un buen análisis de cuáles son las opciones que hay en el mercado para obtener recursos, desde patrimonio hasta deuda. Ahorita hay buenas opciones precisamente para obtener deuda barata. Tal vez conseguir patrimonio cueste un poquito más, pero también pueden haber opciones. Pueden haber otras estrategias de fusiones, alianzas, joint ventures, cosas de estas. Creo que son varias las opciones que pueden haber. Y hay que hacer un análisis, creo yo, de la estructura del balance para ver cuáles son las opciones que tiene la organización, ¿verdad? Para ver qué gastos se pueden patear, qué pasivos se pueden diferir para mejorar la liquidez en el corto plazo.
pero definitivamente la liquidez es uno de los retos en los que estamos enfrentándonos en esta pandemia. Muy bien, no sé, don Armando, si hay algo más. No, Federico, ya para cerrar, realmente, primero agradecerle a usted y a su equipo de trabajo, porque desde el primer momento que los contactamos estuvieron totalmente a disposición para ayudarnos en esta semana de la auditoría, ¿verdad? Y eso va de la mano con lo que usted decía al inicio, ¿verdad? Realmente todos somos contadores públicos, ¿verdad? Y de una u otra forma deberíamos devolverle un poquito a la profesión, ¿verdad? Y tener una participación activa en el colegio y en la profesión como tal, ¿verdad? Realmente todos somos uno. Entonces, agradecerle muchísimo realmente su apoyo y su participación en esta semana de la auditoría. No, muchísimas gracias a ustedes, Sergio, por la invitación al colegio. Para mí siempre es un gusto ayudar en lo que esté en mis manos. Y pues un saludo a todos los colegas que nos acompañaron y a los auditores en su día, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Sí, y tal vez para cerrar, tocar un poco el tema que trató don Federico, realmente nos esclarece mucho la situación que vivimos hoy en día las auditorías internas, ¿verdad? Todas estas estadísticas y esos estudios que ha hecho la firma, realmente los que nos desempeñamos en las auditorías internas nos vemos un poco identificados, ¿verdad? Porque de una u otra manera esas debilidades las vemos y son reales, realmente son reales y efectivamente las vivimos. Y realmente esta semana de la auditoría interna, nosotros como colegio, como junta directiva, la hicimos con el objetivo de identificar todas estas cosas, ¿verdad? Y realmente, hablándolo desde la parte de nosotros como junta directiva, estamos totalmente anuentes a apoyar y dar acompañamiento a las auditorías internas, ¿verdad? En cuanto a estos temas, porque son de suma relevancia, ¿verdad? Y eventualmente, no sé, podríamos hasta integrar una agenda donde podamos tratar algunos temas de que podríamos elevar eventualmente a la Contraloría, por ejemplo, en lo que son auditorías internas del sector público y de igual manera del sector privado, ¿verdad? Podríamos ahí establecer una mesa de ideas, ver esos problemas que realmente están teniendo las auditorías internas, esas debilidades o oportunidades de mejora, para que nosotros también, como lo decía al inicio, como un solo órgano, podamos también colaborarles, ¿verdad? Entonces, realmente, como les decía, esta semana de la auditoría se hizo con el objetivo de esto, de escucharlos a ustedes, escucharlos a ustedes, auditores internos, y ver en qué los podemos ayudar, ¿verdad? No está de más también decirles que las puertas del colegio están abiertas, que todos estos temas que hemos tratado y marcos que hemos visto hasta el día de hoy, durante esta semana de la auditoría, que nos lo hagan saber. Estamos en toda la disposición de escucharlos, ¿verdad? Y como les decía al inicio, de apoyarlos y darles acompañamiento en lo que ustedes requieran y dentro de lo que esté al alcance de nosotros como colegio, ¿verdad? Realmente esa es la filosofía del colegio y ese es nuestro aporte también hacia ustedes y como les decía, vernos como uno solo, ¿verdad? Como el colegio y eventualmente podríamos trabajar de la mano, ¿verdad? Atacando estas debilidades porque efectivamente, como decía don Federico y como lo puedo reiterar, yo viviéndolo en un departamento de auditoría interna, efectivamente son cosas que tenemos que trabajar, que son debilidades totalmente reales, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos los que también nos estuvieron acá en la charla el día de hoy, los colegas, ¿verdad? Por su anuencia y su interés de ver esta charla, ¿verdad? Y que realmente fue muy reveladora. Entonces, agradecerles y los esperamos también el día de mañana con el cierre de la semana de la auditoría interna, al igual que hasta el día de hoy vamos a tener charlas muy interesantes, ¿verdad? Que nos van a fortalecer y crecer profesionalmente, ¿verdad? Entonces, los invito a que
a que participen el día de mañana en las charlas que tenemos y en el cierre de la semana de la auditoría interna. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Saludos. Gracias, hasta luego.